Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Buenos días, Millicent. Buen día, Adalberto Grullón. Buen día, amables televidentes. Bienvenidos a esta entrega en el ombligo de la semana, Adalberto Hoy es Grullón. miércoles, Hoy es así es. miércoles. Y aquí comienza uno más uno. Uno de los temas que requieren ser comentados tiene que ver con el acto que encabezó ayer el ministro de Educación, Así es. en el que planteó una ruta, hizo un plan de 3 años, Sí, lo que le tocaría a él dirigir, claro. 25-28. Una ruta tiene 5 puntos centrales como propuesta. Qué interesante que este hombre se tomara su tiempecito Sí, para ordenar un poco sus ideas y ver qué se puede hacer en 3 años. Y entonces hay metas muy precisas que fueron presentadas ayer. Es un acto que contó con una presencia bastante amplia de sectores vinculados a la educación, incluyendo la Asociación Dominicana de profesores. de Profesores, la ADP. Entre esos puntos que están planteados ahí, está el establecer que el 70%, dígame esto, como una meta, que el 70% de los estudiantes, de los alumnos que lleguen hasta tercer grado ya sepan leer bien y escribir bien. Están correctamente alfabetizados. Alfabetizado, el 70%, no puso el 100%, pero una meta alcanzable, ¿verdad? Sí, claro, Que claro. está muy lejos de lo que De la hoy, situación de actual. la situación actual que tenemos serios problemas en ese sentido. Otra meta que se propuso el ministro es que incorporar a la educación técnica en los colegios técnicos, en las escuelas técnicas que tiene el ministerio Sí. y que se podrían crear en este mismo periodo a 140,000 jóvenes. Muy bien. Se está avanzando bastante porque quiere decir que salen bachilleres técnicos, Claro. Ya con una especializados en algunas formación. cosas que pueden desempeñarse en algún Sí, oficio. sí. Conseguir trabajo en cualquiera de esos Correcto. oficios. Y al menos tener una formación más adecuada. Porque recuerdo un estudio que se hizo hace como menos de 8 o 10 años, de mucho tiempo, sobre las escuelas técnicas y los jóvenes. Y entonces la inmensa mayoría de los que estaban en las escuelas técnicas y en los institutos técnicos, incluyendo los institutos como los Yola, que tienen, no tenían pensado trabajar, lo que querían era ir a la universidad. Se estaban formando en estos centros que entendían que tenían mayor posibilidades, pero era para ir a la universidad, casi todo. Está hablando del 95%. Es mucho, mucho, que mucho. muchos Claro. querían seguir los estudios universitarios. Y eso qué bueno Claro. que sea así, pero tienen mejor formación. Claro. Es como el que se va para los Estados Unidos a trabajar. Que si se va, viene derecho del campo, del barrio, sin alfabetizarse, La pasa mal. consigue empleo allá, pero no es lo No, fácil. exacto. Pero el que se va, siendo inclusive profesional, aunque no trabaje en la profesión, el que estudió aquí, ¿verdad? No es esa la formación completa. Le va mejor, aún en la factoría, Sí, claro. aún en la bodega, aún en el restaurante. Eso está estudiado y Probado. demostrado. O sea, la educación es una vía clave para ascender socialmente. Entonces se está planteando 140,000 de formación, 400,000 estudiantes deberían saber inglés, aprender inglés. Exacto, también. En las una escuelas es otra meta, meta claro. bastante. Sí, porque también el conocimiento del idioma inglés aumenta de manera exponencial las posibilidades de que un joven o una joven consiga trabajo. Entonces es una meta importante. Y para lograr esas metas, el ministro diseñó también toda una metodología y dice, bueno, hay que avanzar en las infraestructuras escolares. Hay déficit de aulas y de escuelas. Claro. Entonces hay que resolver eso. Y en ese sentido, bueno, desangavetó un decreto que le daba cierta autonomía o le da autonomía a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación. Y que no se ha implementado ese decreto porque los ministros siempre quieren tener un control de esto, y no solo los ministros, personal.
ahí en educación. Sí. Bueno, pues se plantea que esto va a arrancar, hay una meta de 1000 aulas casi de inmediato, en menos de un año, y de esas 1000 aulas dicen que hay 300 que podrían ser entregadas para el próximo año, ya, Ojalá. al inicio del próximo año escolar. Hay otra meta importante que es la de 400.000 niños y niñas menores de 5 años de edad en las aulas, que esa a mí me parece una meta justa. Hace ya unos años que el presidente Luis Abinader hizo esa promesa de que se iba a comenzar a bajar la edad en que los niños y las niñas que van al sistema de educación público tienen acceso. Yo digo que me parece justo, Adalberto, porque en el sector privado los reciben desde pequeñitos y las familias de clase media y clase alta tienen la oportunidad de iniciar temprano la escolarización de sus hijos, que en el caso de los que tienen menos de 5 años se le llama estimulación temprana, y la ciencia ha demostrado que eso es importante. Entonces, esta política constituye y aporta a disminuir esa brecha social que en términos educativos hay entre quienes van al sector público y quienes van al sector privado. Así es, ese es un proceso que marcha lento. Muy lento. Hay que acelerarlo. Claro. Hay que acelerarlo. Recuerden ustedes que existen las estancias infantiles también, que ayudan en este sentido, pero son limitadas. Muy limitadas. Y el presidente Abinader dijo, bueno, vamos a hacer en las propias escuelas, vamos a hacer espacios en las propias escuelas y vamos a aceptar a los niños que vengan desde los 3 años, como van a la escuela privada, claro. Y que se alfabeticen, bueno, aprendan muchas cosas, incluyendo la convivencia, la disciplina, la disciplina escolar. Claro, claro. Y todo esto. Y aprenden a socializar con otros niños y niñas. Trabajan el desapego porque se introducen con los profesores. Así es. Pero mira, Adalberto, a mí me parece que las metas son muy interesantes y creo que el nuevo ministro de Educación está apuntando a temas claves. Sin embargo, tengo una preocupación y es ver que aquí la continuidad de Estado lamentablemente no está garantizada. Es como que cada ministro hace un plan. Y pueden ser buenos ambos planes, pero no tenemos tiempo de cosechar los frutos de ninguno. Y yo no estoy hablando ahora por el ministro saliente, Ángel Hernández, yo te puedo hablar inclusive de la gestión de doña Milagros Ortiz Bosch, que hizo un plan decenal. Y desde que hubo un cambio de gobierno, entonces se abandona eso y es como que el país se vive reiniciando de manera constante en términos de políticas públicas sin que podamos cosechar los resultados de tener una política estable que se mantenga en el tiempo, independientemente de si hay un cambio de gobierno o un cambio de incumbente como pasó ahora. O sea, eso a mí me preocupa, honestamente. Pero hay algunas políticas que se vienen siguiendo de los años 90. El primer plan decenal no fue con doña Milagro. No, yo te digo porque ese lo conocí yo. Malagón, claro. Fue un plan que sirvió de modelo a América Latina. Sí. Fue de modelo en América Latina. Y además se hizo en un momento en que la educación estaba en peor situación que la que tenemos ahora. La inmensa mayoría de los profesores, estamos hablando, casi el 63% de los profesores no tenían titulación como tales. Y entonces había que formarlo, muchos de ellos ya con una edad avanzada. Y el plan ubicó ese problema y comenzó a dar una solución. Y comprometió a las universidades no a traer a estos maestros de los pueblos a la capital, sino a ir a los pueblos a capacitarlos. Y eso fue maravilloso. Es ahí donde se plantea, ya como política, la incorporación de las asociaciones de padres y amigos de las escuelas, como un eje importante de la formación de los alumnos y las alumnas. Sí, y del proceso educativo. Bueno, hubo muchas mejoras. Ahora, en el segundo plan decenal, que fue una revisión del primero, se fue mucho más flexible. Aunque se continuó con los ejes fundamentales de este primer plan decenal. Y recuérdense ustedes que después fue la víspera de la asunción al poder de Danilo Medina cuando se hizo un pacto por la educación y lo firmaron todos los que aspiraban a la presidencia de la República en ese momento, incluyendo al presidente, al que fue electo, que fue Danilo Medina, que era el candidato. Y ese pacto tenía uno de los ejes centrales, aplicar una ley que ya la teníamos en el 98. Sí, que le da la Ley General de Educación. Dedicar un 4%. Y desde entonces se está haciendo. Parece que eso va a continuar como política,
Ahora, cada maestro tiene su librito, dice, Sí. la independiente del plan. Y a mí me parece muy positivo, que nos está presentando qué es lo que pretende hacer por escrito. Siendo esto es lo que debemos hacer. No he visto cuestionamientos, no he visto reacciones, aunque muy temprano, Claro. de los expertos y expertas para ver si... Pero tú entendiste el punto que Claro, yo te dije. claro Porque que yo, sí, claro. de hecho, yo comenzaba valorando positivamente estos puntos, porque son puntos, pero lo que me preocupa es como que así mismo, cada ministro tiene un librito. Sí, Entonces, sí. ¿cuándo vamos a cosechar los frutos de un libro que sea estable y que podamos tener resultados a largo plazo? Tiene toda la razón del mundo. Bueno, además de las infraestructuras, se planteó aquí enfatizar también la educación en valores, y se va a incorporar de nuevo la educación cívica. Moral y cívica. Moral y cívica. Sí, sí. A mí me parece interesante, no te Eso creas. es interesante. Yo recibí moral y cívica. Y nuestro invitado de hoy también. Por ahí. Moral y cívica, claro. A mí me parece bien. Bueno, eso. vamos a ver en qué resulta todo esto. Igual que la inclusión educativa, pero muchas de estas cosas, Milicen, vienen como parte del diseño curricular. No se está inventando un nuevo currículum. Tal vez esto integrarlo. Pero las prioridades, si tú coges la ruta de este ministro, coges la ruta de Fulcar, coges la ruta de Ángel Hernández, estamos hablando de 3 ministros de un mismo partido, de un mismo gobierno, y cada uno está atendiendo y priorizando cosas distintas. Pero bueno, tal vez yo estoy exagerando. Eso es lo que hay, damas y caballeros. Hay muchas otras noticias. Miren, ayer incautaron 1.3 toneladas de drogas en San Pedro de Macorís. Eso es mucha droga, Alberto. Eso es mucha droga. Mucha droga. La trajeron una lancha rápida, la venían siguiendo, pero aunque después se informó que habían 10 personas apresadas, la gente de la lancha y los que estaban esperando se fueron. Dejaron los vehículos abandonados y se metieron en los manglares del río Iguamo, ahí en San Pedro de Macorís. Pero 1.300.000. Sí, es mucho. Eso es mucho. Más de una tonelada. tonelada. Una tonelada. Una tonelada. 1.3. Una tonelada tiene... Es mucho. Es mucho. Es mucho, compañero. 20.3 quintales de droga, eso es mucho. Eso pasó ayer. Ahora el señor que está ahí al frente de... No se bulla. Pero ¿cuánto trabaja ese caballero que está frente a la DNCD? Bajo perfil, me encanta su estilo de trabajo. Tú no lo ves haciendo bulla, es pero un caballero. Los resultados hablan por él. Sí. Qué bueno. Y teniendo que bregar con una institución con muchos problemas, ¿verdad? Muy compleja. Muy compleja y con muchos problemas. Sí. Con muchísimos problemas. Mientras que el presidente Abinader todavía está en Europa. Hoy participa en la OIT en una conferencia. Sí. Pero ayer la noticia fue que se reunió y pactó con el presidente de Francia para más cuarto para el sistema de transporte aquí en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. Eso no es nuevo porque Francia ha estado financiando. Sí. Y es un buen negocio para Francia. Sí. Ahora la República Dominicana debería explorar, a mi juicio, acuerdos similares con otros países, digamos Alemania, China con esos trenes. China no resuelve eso. Eso es. Bueno, ahora está terminando un tren que son alrededor de 55 kilómetros para recorrerlo en 8 minutos. Ay, Dios mío. Así que tú vayas a Villa Altagracia. ¿Tú te imaginas? En 8 minutos. No, señores. En 8 minutos. Wow. Eso es atrás. Pero deberíamos nosotros explorar la posibilidad de colaboración. Tal vez nos sale más barato, más eficiente, son tecnologías distintas y no casarnos con una... No, y al presidente Luis Abinader no le gusta mucho la idea de China. O sea, la verdad que si tú... Pero la pandemia le retorció el brazo. Sí, pero ya tuviste en cuáles circunstancias. Sí. Y desde que se alivió otra vez volvió con su política. Le gusta más mirar hacia el norte. Pero mira, Alberto, esto que pasaba ayer también entre el presidente Luis Abinader y el presidente Emmanuel Macron de Francia confirma que posiblemente esa lentitud que estamos viendo aquí en infraestructuras importantes, incluyendo la del transporte,
es un tema económico. No, pero el problema es cuarto. Es un tema económico, señores. Eso es económico. Esa misma extensión del metro, esa que está ahí en los tal Carrizo, que yo la menciono porque paso con cierta frecuencia por ahí. Yo nunca veo que ahí se está trabajando. Pero fíjate que ayer dieron un informe y enfrentaron fotografías de que los rieles ya están instalados. Bueno, el papel no aguanta todo, compañero, pero mira. Así que vamos a ver, y con la anterioridad el presidente había dicho ahora que la nueva fecha es febrero. ¿Cuántas fechas van? No, eso es como la octava. ¿Cuántas fechas van? Como 8 van. Nosotros creímos que lo iban a inaugurar antes de las elecciones. Sí, y así lo prometieron ellos. Y ya va un año ya de eso. Bueno, pero en febrero, y dicen que a partir de septiembre, octubre, van a comenzar las pruebas. Que así sea. Se está avanzando en el último mes, yo diría. Por lo menos se ve que están trabajando. Van lentos. Porque yo pensé en algún momento, ya que no está trabajando. Bueno, sí, definitivamente. Oremos. Damas y caballeros, vamos con el permiso de ustedes a hacer una pausa y a regresar. Aquí tenemos un entrevistado de lujo, lo trajimos desde Santiago. Hombre culebro, no le gusta salir de Santiago. Parece que tiene su conuco por allá también. Se trata de Francisco Domínguez Brito. Ustedes saben que él es de primer plano. Fue fiscal del Distrito Nacional, procurador general de la República, ministro de Medio Ambiente. Con una muy buena gestión, déjame decirte, Medio Ambiente. Ajá. Sí. Bueno, vamos a hablar con él de eso y de muchos otros temas. Pero vamos a hablar del PLD, del cual es un prominente